Episodio número 3490. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 16 de julio. Un estilo de vida que refleja a la cruz. Avanzando en el marco de esta lección número 3, Unidad en Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 3, Unidad en Cristo. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Luego en la parte del lunes, centrados en Jesús. El martes, sabiduría y madurez. Y ayer miércoles, un servicio como el de Cristo. Para hoy jueves estaremos viendo un estilo de vida que refleja la cruz. Y cada uno de nosotros también puede seguir profundizando estos estudios, obviamente porque este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es un complemento, una ayuda para poder llenar la guía de estudio y así comentar en clase todo lo que hemos aprendido durante la semana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. También queremos recordarles que este programa llega a ustedes como un obsequio de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, visite la iglesia adventista más cercana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo día. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que nos bendiga, que nos ayude a aprender y así como se titula la lección de este día, danos un estilo de vida que refleje la cruz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un estilo de vida que refleja la cruz. El hecho de que no debamos formar grupos cerrados o camarillas, especialmente en torno a los líderes humanos, no significa que no debamos apoyar a nuestros dirigentes. Se supone que debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo de la iglesia. Dios encarga a las personas que cumplan su ministerio en la tierra. Los líderes de la iglesia que muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz son dignos de ser escuchados y seguidos. Es interesante esto que menciona aquí el autor del trimestre, de que debemos apoyar a nuestros dirigentes. Yo creo que la Biblia no se equivoca al decir en Hebreos que sométanse a sus dirigentes.
Obviamente dirigentes que aman al Señor, no personas que están aprovechándose de nosotros o aprovechándose del Evangelio, que esos son dos cosas muy diferentes, porque hay impíos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, y de eso obviamente tenemos que cuidarnos, pero siempre que a la ley y al testimonio nuestros líderes se refieran, debemos seguir sus pisadas. Esto es así porque solo la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio solo a Dios. En su ministerio terrenal, incluso Jesús, como ser humano, atribuyó la gloria a Dios. Según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en lo que podemos llamar una teología de la cruz. La cruz es la revelación de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Al mismo tiempo, también muestra la sabiduría humana como necedad en 1 Corintios capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Pablo deja claro en qué consiste esa teología de la cruz. En primer lugar, indica que es Dios quien establece las normas para el liderazgo cristiano. En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. Este segundo punto merece ser desarrollado más a fondo. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual estará complementando la segunda parte de lo que los discípulos no sabían. El Espíritu decía en el libro de Hechos de los Apóstoles, presenta esta evidencia también que mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Por otro lado, entendieron que el Evangelio debía ser proclamado por ellos y que necesitaban el poder del Espíritu Santo. Créame que la palabra de Dios me lleva a pensar que hasta que los discípulos no estuvieron unidos, hasta que los discípulos no estuvieron claros en su misión, no sucedió el milagro. El unánime juntos. Previo a eso debían estar unidos como iglesia y como individuos. Por eso que Hechos 2:1 dice, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, el binomio de Dios. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder, porque así dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tenían que entender que el fundamento básico para recibir ese poder y estar preparados para tal misión era estar unidos como un cuerpo evangélico celestial que debería llevar a cabo una gran misión en esta tierra. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este poderoso comentario que nos recuerda lo que dice claramente el libro de Elena de White de los Hechos de los Apóstoles, a saber que hasta que los discípulos no humillaron sus corazones, no recibieron el Espíritu Santo. Ellos entendieron la obra que debía de ser realizada, la predicación del Evangelio, y por lo tanto sacrificaron el yo. Y fue ahí donde recibieron el poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
por el bien mayor, sacrificaron sus diferencias y unánimes juntos fueron llenos del Espíritu Santo. A continuación se nos invita a leer 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28 y Colosenses capítulo 1 y el versículo 24 para responder a la pregunta: ¿qué nos enseña esto acerca de lo que significa sufrir por la causa de Cristo? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el segundo libro a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios capítulo 11, los versículos del 23 al 28. Ahora veamos Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseña esto acerca de lo que significa sufrir por la causa de Cristo? Estos pasajes muestran que seguir a Cristo puede implicar sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene un propósito y un valor en el plan de Dios. Esa es nuestra respuesta. Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Pablo se refiere a sí mismo y a Apolo como hombres sentenciados a muerte. Se los describe como personas que enfrentaron el hambre, la sed y la desnudez, además de ser abofeteados y estar sin hogar. También fueron insultados, perseguidos, difamados y considerados la hez del mundo, el desecho de todos. Además, al referirse irónicamente a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos, Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, ya que es la raíz de la división en la iglesia. Sumamente interesante esta parte, porque no había notado eso, que la raíz de la división es el orgullo, que mientras más orgullo, más división hay, porque es lo que inicia todo el problema. Se hace entonces la pregunta final, o las preguntas finales. Primero, ¿cuánto has sufrido por causa de Cristo, sea cual fuere tu función en la iglesia? Y segundo, ¿qué lecciones se pueden extraer de tu respuesta? Algunos de nosotros hemos sufrido muchas cosas y diferentes
en la iglesia. Algunos han enfrentado rechazo, críticas, pérdidas de amistades, han sacrificado tiempo y recursos por el servicio de Cristo. Y las principales lecciones que podemos sacar de ahí es que el sufrimiento por Cristo no es una señal de que Dios nos haya abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe pueda crecer. Debemos depender más de Cristo y dar testimonio de su amor. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que servir a Cristo puede implicar sacrificio, pero Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter. Queremos permanecer fiel, confiando en que Él siempre estará con nosotros. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, por haber entendido este mensaje tan importante. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de acuerdo a la luz de Cristo. Ayúdanos a que no haya orgullo entre nosotros, a que no haya supremacía, que seamos verdaderos líderes amorosos los unos a los otros, que no dejemos que el orgullo se interponga y cree divisiones dentro de la iglesia o dentro incluso de la familia, que por el orgullo no se resuelvan a veces diferencias. No permita, Señor, que esto suceda, sino que cada uno de nosotros pueda con humildad ser semejante a Cristo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 3, Unidad en Cristo. Con el texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les recomendamos una vez más lo mismo que decíamos al principio. Visite la iglesia adventista más cercana, ya que este programa llega a ustedes como patrocinio de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Así como habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Se lo repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos en misión, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.